Nosotros sabíamos con certeza que el 10 de enero de 2006 el cártel de Ciudad Juárez tenía 400 efectivos. Después de la declaratoria de guerra del presidente Calderón en cadena nacional el 11 de diciembre de 2006, ¿se acuerdan de esa cadena nacional? Nunca había mencionado el tema, ni en la campaña, ni en la transición administrativa, sino ese día, 10 días después de haber tomado el poder. En los próximos 15 días, el cartel de Ciudad Juárez tenía, me dicen, 6,000 efectivos. El cártel de Juárez fue a todas las colonias populares de Ciudad Juárez a agarrar a las bandas de chavalos, les dio una arma larga y les son miembros del cártel. Porque si a ti por una cadena nacional te dice, ay, no, ahí te voy a ir, te voy de guerra, y dices, no, espérate, güey, este es un negocio heredado por mis padres. El cartel del Golfo tiene 70 años y el cartel del Pacífico tiene 70 años. Si no nacieron ayer. Y no había habido este desmadre que hay ahora. Entonces, me dice el fiscal, 400. 15 días después tenía 6,000. Y ahí no había problema. Todavía no había problema. El problema fue 15 días después. Porque estos chicos no estaban en la nómina. Los narcotraficantes son hombres de negocios. Compran barato en Colombia y venden caro en los Estados Unidos y quieren reducir el máximo. Ahí sí viene un problema, porque en ese momento, como no están en la nómina, entonces la orden fue cóbrense. Y ahí comenzó el desmadre. Esto que pasó en Ciudad Juárez pasó en todo el país. Los carteles mexicanos nunca habían tenido ejércitos paralelos, porque eran hombres de negocio. Tratas de lo menos gastar, pero si te decretan una guerra, tú dices, bueno, por lo pronto, güey, me armo y veo cómo le hago y te resisto, ¿no? Y entonces ahí en Ciudad Juárez, en eso al mes, pues el cóbrete es secuestro express, venta de piso, etcétera, etcétera, para yo poderme, porque no me va a pagar. Ya ahora tengo el honor de ser miembro del cartel de Ciudad Juárez, pero no tengo el ingreso, pero tengo la autorización del cartel de que me lo cobre por mi cuenta y puedo usar el nombre del cartel para hacer todo. Eso me parece que se reprodujo en todo el país. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los europeos? ¿Qué hacen los Estados Unidos? ¿Qué hizo Colombia? Uribe, cuando llega, las FARC tenían 22,000 efectivos, la guerrilla. Cuando se van, los dejó con 8,000. Pero contra todo lo que se dice, todo ese dinero que le metieron los americanos en el Plan Colombia, 10,000 millones de dólares, no fue para pegarle al narco, fue para pegarle a la guerrilla, que los americanos tenían susto de que las FARC, con Chávez acá del otro lado, y luego con Correa del otro lado, etcétera, se le armaron un minigote revolucionario en la zona. Entonces, no tocaron a no es cierto que tocaron a nadie del narco. No es cierto. Le pegaron todo a las FARC y fue un mensaje sí clarísimo que el narco entendió en Colombia. Mira, maestro, la guerra no es, los malos son los otros, no es contra ti, güey. Si tú no violentas y haces el business en el marco de la no, tú síguelo haciendo. Y lo entendieron muy bien de qué se trató. Como, ¿por qué la DEA dice que las 250 ciudades más importantes de los Estados Unidos, quien tiene el control del tráfico, etcétera, son los mexicanos, y ahí no se mata a nadie? Porque las autoridades americanas, como las europeas, la regla del juego es, yo pongo la regla del juego. ¿Cuál es la regla del juego? No corrupción, no violencia. No corrupción de la policía, no violencia. Para el narco es buenísima trato. Pues no tengo que gastar dinero de corromper policías, no tengo que gastar armas, nada más, sí. Tolerancia cero, Giuliani, Nueva York. No drogas en Central Park, no drogas en Madison, no drogas en Catedral de San Patricio, no drogas en las escuelas, etc. Pero de las 180 a las 200 después de terminar Central Park, agarran de todo. Yo he estado caminando. Ahora estuve en Berlín, y fui a Kreuzberg, que es un gran parque que hay, era en la zona pobre que quedaba pegada al muro, ahora es de las zonas más elegantes de Berlín. En Kreuzberg, a las 4 de la tarde que me eché el recorrido por el parque, allá 25 gentes vendiendo a la luz del día.
y la policía 2 cuadras atrás, nada más para regular que si hay conflicto entre el vendedor y el comprador, ¿no? Pero ellos saben que es un problema social y hay que administrarlo. Pero en todo caso el problema de México no es consumo, no se consumen drogas en este país. En relación a Brasil, para el nivel de per cápita nuestro, que es el segundo o tercero de América Latina, necesitaríamos para equilibrarnos con los brasileños consumir un 600% más de drogas, para pegarnos con los chilenos un 400%, con los americanos varios miles, ¿no? Por cientos más. Entonces, si tú asumes que el problema no es consumo, ¿qué haría yo? Pues como siempre lo hizo el PRI, pues déjalos pasar. ¿Por qué les vas a detener? ¿En razón de qué? ¿Por qué les vas a hacer el trabajo sucio a unos güeyes que no lo quieren dar tampoco? Pues déjalos pasar. Un kilo de coca pura en Bogotá o en Cali cuesta $1,000. Viene acumulando. En Tijuana o en Ciudad Juárez anda entre $12,500 y $14,500. Cruzado en El Paso o en San Diego vale $25,000. Ese tránsito cuesta, ganas $10,000 en eso. En Seattle o en Nueva York, ese mismo kilo vale unos $30,000. Pero vendido al menudeo, un kilo de coca pura da para que sea 4, son $120,000. ¿Qué van a los narcotraficantes vender en México? Si no son imbéciles, son hombres de negocios, insisto, de lo ilegal, pero hombres de negocios. ¿Van donde está el negocio? El negocio está en Nueva York, está en Seattle, no está vendiendo narcomenudeo en las colonias del Hermosillo. Es ridículo lo que se vende en realidad. Hacemos un irigote de algo que no es, porque se construyó este mito como parte de la política. Y me gustó mucho la declaración del presidente Calderón de hoy, que reconoce que no hay un problema de adicción de drogas en el país, que se reduce, no hay, bueno, eso lo debería haber dicho en 2006, cuando además ya estaba la estadística de salud, incluso en el gobierno de Fox se redujo en 2 o 3 de las drogas, y inventó que para que la droga no llegue a tus hijos hizo una guerra. No, por favor. ¿Ya nos vamos? No, yo me puedo quedar, yo vine a eso.